Bien, muy buenas tardes a todos y realmente estoy muy contenta de que todos hayan acudido a este llamado, a ver si en todos ustedes sembramos una semillita para que puedan seguir difundiendo lo que es el tema de bienestar animal. Yo les voy a presentar básicamente algunos de los trabajos que hemos hecho y a través de los cuales yo quiero que ustedes vean que si bien tal vez nos queda mucho terreno por recorrer, también es muy importante que veamos la mitad del vaso llena, cuánto hemos ido progresando en estos años que no son muchos tampoco, porque ustedes vieron que de hecho el tema de bienestar animal comenzó aproximadamente el año 2000 oficialmente a través de la OIE. Bueno, primero les presento, nosotros actualmente conformamos el Centro colaborador de la OIE en Bienestar Animal y Sistemas de Producción Ganadera y trabajamos en conjunto con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, con la que comenzamos el año 2009, cuando fuimos reconocidos por la OIE, y en este año se incluyó también México a través de la participación de la UNAM con el doctor Francisco Galindo, que también ha estado varias veces acá, y ellos trabajan mucho en el área de producción sustentable. La idea es que todos juntos, ¿no es cierto?, trabajemos por el bienestar animal. Nuestra misión general es responder a la inquietud emergente respecto al buen trato de los animales destinados a producción y trabajo, básicamente, mediante la investigación continua, la capacitación y difusión del conocimiento en pro del bienestar animal, tanto a nivel nacional como internacional. Bien, para comenzar a mostrarles algunos de los avances y de las cosas que se han hecho, quiero que en primer lugar nosotros comprendamos que lo que es el manejo de los animales y su relación con el bienestar animal. Cada vez que nosotros manejamos animales, en realidad está ocurriendo una interacción entre los hombres, la persona que puede estar, por ejemplo, capacitado o no capacitado, sabe algo de comportamiento animal o no sabe nada. Los animales que son de distintas especies, que tienen por lo tanto distintos comportamientos, reaccionan distintos. Dentro de una misma especie también tenemos distintos tipos de animales y debemos conocerlos para poder manejarlos. Y el tercer componente, que es la infraestructura o el medio ambiente en el cual están los animales. Entonces, es una interacción entre esos tres elementos. La mayoría de los trabajos que nosotros hemos hecho tienen relación con indicadores como, por ejemplo, ¿está capacitada o no está capacitada la persona? ¿Qué tipo de infraestructura tiene? Si está de acuerdo a los estándares que nosotros conocemos. Y fundamentalmente tratamos de concentrarnos en lo que ya la doctora Grandín había mencionado en la mañana, en cómo están respondiendo los animales, porque ellos son los que realmente nos tienen que decir qué es lo que están sintiendo y nosotros ser capaces de reconocerlo. Ahora, el problema está, o no el problema, pero lo complicado es que nosotros tenemos que ver esa interacción, pero a través de lo que llamamos la cadena ganadera, la cadena de producción, básicamente de carne, que vamos a explicar hoy día, y que, no sé si me lo puedes ir dando tu run, porque parece que no me está funcionando, ahí. Que parte, ¿no es cierto?, desde los sistemas de producción en el predio, luego seguimos con la carga de los animales. Esos animales pueden ser transportados, van a tener que ser transportados, ya sea directamente al matadero, hay que descargarlos, ¿no es cierto? Luego en el frigorífico tienen un tiempo generalmente que están en corrales de espera. Hoy en día ese es un tiempo lo mínimo necesario para que el SAC haga la inspección veterinaria, no debería ser mucho más. Y luego viene el sacrificio. En todas esas etapas nosotros tenemos que tratar de ver cómo está funcionando el manejo y si hay o no hay bienestar. Pero además, ¿no es cierto?, tenemos que algunos animales van
no directamente al matadero, sino que pasan a través de ferias, por lo tanto ese es otro punto en el cual tenemos que ver qué está sucediendo en términos de bienestar animal. Y finalmente también hay animales, como el caso de los terneros de engorda, ¿no es cierto?, que pasan por feria y luego vuelven al predio. Entonces, como ustedes ven, son muchísimas las etapas donde nosotros tenemos que verificar cómo se está llevando a cabo el manejo. Ahora, nosotros básicamente tratamos de ver los efectos del manejo sobre los animales, y en el caso de la producción de carne podemos tener efectos que podemos ver en el animal en vivo, como por ejemplo los cambios en las variables fisiológicas, que más que nada hoy en día se puede hacer solamente en experimentos, ya no en la práctica, porque no podemos estar sacando sangre, por ejemplo, en la feria, ni menos en el matadero, ya no se puede eso. Vemos qué cambios ocurren en el comportamiento de los animales en estas distintas etapas, como por ejemplo, ¿no es cierto?, ahí hay un grupo de animales en feria y vemos un novillo jadeando como un indicador de comportamiento. Podemos ver también en el transporte o en el manejo muerte de animales. Es frecuente ver que llegan a las plantas faenadoras animales muertos, pero por suerte en bovinos esto no es tan frecuente como ocurre en cerdos y en aves. En terneros sí que ocurre, pero sí podemos ver también, aunque ustedes piensen cómo va a ser bienestar eso, ver efectos en la canal, en el producto que estos animales nos están entregando, como por ejemplo pérdidas de peso. Ahí está cómo va aumentando las pérdidas de peso a medida que el transporte es más prolongado. Los hematomas nos sirven mucho. Aunque ya no podemos hacer nada con ese animal nos entrega una información muy valiosa de cómo fue su bienestar durante el proceso hasta que llegó a la planta faenadora. Y ya vamos a ver más detalle. Y el otro efecto que podemos ver en las canales es lo que llamamos el corte oscuro o los problemas de pH elevado. Bueno, les voy a ir mostrando algunas de las cosas que hemos hecho en las distintas etapas. Por ejemplo, y uno de los últimos trabajos, ¿no es cierto?, queríamos ya empezar a ver algunos aspectos a mejorar, por ejemplo, con respecto a la castración de los terneros en el campo. En este caso, castración de terneros que están al pie de la vaca, un sistema de producción de carne, y para ello entonces comparamos el comportamiento de terneros de 3 a 5 meses, de edad. Esta es la edad que está siendo recomendada hoy por la OIE y también por nuestra nueva reglamentación para hacer la castración, no ojalá ya al año, como todavía se hace en muchas partes. Y sí se hizo la castración quirúrgica, que también es una de las más frecuentes, con animales controles, con analgésico y con analgésico más anestesia local. Queríamos ver, ojalá, un efecto en la ganancia de peso, porque al ver efectos nosotros en la parte productiva, realmente es más fácil convencer a los productores de que hagan cambios. Pero también evaluamos el grado de inflamación producido por la castración mediante termografía y apreciación visual, ¿no es cierto? Lo primero fue ver el comportamiento. ¿Qué resultados tuvimos? En primer lugar, en el punto 1, más comportamientos indicadores de dolor en los días 0, 1 y 2 post-castración en los terneros controles, lo cual es bastante obvio. O sea, hubo un efecto de analgésico y de anestésico en términos de comportamiento. Sin embargo, no encontramos diferencia en cuanto al crecimiento después de la castración. Ya a los 10 días después de la castración a esta edad, los terneros habían recuperado sus ganancias de peso de antes de la castración. Y en cuanto al grado de inflamación producido por la castración, no encontramos lamentablemente diferencias entre tratamientos, pero sí hubo un resultado interesante y que valida lo que son las recomendaciones hoy, de que a mayor edad, y estamos hablando entre 3 y 5 meses nada más, el grado de inflamación fue mucho mayor. Entonces, la idea es que ojalá vayamos reduciendo la edad de castración de nuestros terneros para mejorar bienestar animal, ya lo vimos en el comportamiento, y ustedes ven que la recuperación también es mucho más rápida. Otro experimento, que fue la tesis de Inés de Freslon,
aquí en este caso queríamos ver qué relación había entre la reactividad de los novillos durante el pesaje en Romana, también lo ha mencionado la doctora Grandín, y el cortisol, por un lado, y el pH de la carne. Bueno, en este caso, ustedes pueden ver que mientras mayor fue el grado de reactividad, más nerviosos se ponían los animales, ¿no es cierto?, el cortisol fue más alto. Esta es la medición que hicimos en el predio, después de un pesaje, y esta, para que vean la diferencia también del grado de estrés, estas fueron las mediciones de cortisol al momento del desangrado. ¿Ya? Una diferencia, por supuesto, significativa. Sin embargo, no pudimos encontrar lamentablemente una relación directa con el pH de la carne a las 24 horas, y eso probablemente se debe a que no solo es la parte genética, la reactividad, lo que influye en el tema de corte oscuro, sino que sabemos que es un tema multifactorial, entonces hay muchos otros factores que influyen. Sin embargo, ustedes ven por lo menos una relación con el cortisol. Probablemente también, si hubiéramos tomado mayor número de animales o repetimos esto, vamos a poder ir dando mejores señales respecto a la reactividad en relación con el pH. Cuando manejamos animales, ¿no es cierto?, es importante, ya mostró la doctora Grandín, los indicadores que ellos usan, por ejemplo, el porcentaje de uso de picana eléctrica, el porcentaje de animales que resbalan o que caen o que mugen durante el arreo. Estos son indicadores que ustedes pueden utilizar ya sea en el campo cuando están cargando animales, cuando están descargando, pueden usarlo en la feria o pueden en el matadero donde es más frecuentemente utilizado. Ustedes ven que estos eran los indicadores que teníamos antes de una capacitación, esto claro que fue hace ya 10 años atrás, pero lo que me interesa es que vean cuánto se puede mejorar con la capacitación. Ahora, con la capacitación mejoramos significativamente todos los indicadores, sin embargo, no llegamos a la meta. Acuérdense que son 3 los componentes para tener un buen bienestar. Uno es el manejo, ¿no es cierto? Lo otro es las características de los animales, o sea, las personas estamos viendo aquí, los animales y la infraestructura. Entonces habría que ver si en este caso uno podría hacer cambios para mejor, haciendo algunas adecuaciones en la infraestructura. Hoy en día, ¿no es cierto?, por suerte, el reglamento de mataderos, por lo menos, o sea, y el reglamento hoy día, el decreto 29 de transporte, el 29 al 30, ¿no es cierto? Ya todos mencionan, en realidad, todos los decretos, que se deben utilizar elementos de arreo que sean compatibles con bienestar animal y que hay que hacer capacitación. O sea, si eso ahora es obligatorio, yo creo que podemos tener bastante progreso. En este caso, algunos años después hicimos un proyecto con el FIA en todas las principales plantas faenadoras de Chile, y estos son los elementos que eran utilizados por la gente, en general bastantes silbidos y gritos, que a la doctora no le gustan mucho tampoco, pero por lo menos si fueran silbidos y no gritos acá, estaríamos igual mejorando. Todavía persiste bastante el uso de la picana eléctrica, las picanas de madera, en fin, incluso todavía se observaban hasta patadas. Bueno, después de esto se hicieron capacitaciones, ¿no es cierto? Y en cuanto al manejo se ha progresado mucho en las plantas faenadoras y especialmente en la descarga de bovino. Hoy en día vemos en todas las plantas que se pueden llamar plantas faenadoras, ¿no es cierto?, que la descarga simplemente se abren las puertas del camión y se deja salir al ganado. Ellos no van a estar más que felices de ver que pueden bajarse del camión y estar libres otra vez. No apurar los animales, como también lo ha mencionado varias veces la doctora. Aquí también les quiero mostrar otro estudio que se hizo sobre las interacciones humano-animal negativas que se observan en feria. ¿Podrías prender el video, por favor? Aquí se entrevistaron, este debería haber funcionado solo inmediatamente. A ver, voy a volver atrás uno.
No funciona el video, funcionó de antes, pero ahora no funciona. ¿Qué es lo que les quiero explicar? Tal vez mejor. Ustedes ven a las personas aquí con picanas que ya no son con clavo, ¿no es cierto?, pero que también mucha gente les saca punta todavía y las usa como elemento punzante. Y una persona tratando de separar ganado con esta vara, los bovinos no son capaces de ver esa vara. Y por eso que es importante a esa vara colocarle un saco, una bandera, una bolsa plástica, lo que ustedes quieran por delante. Y todavía en ese estudio que fue hecho el 2010, vimos que hay mucho personal que usa los elementos de arreo para pegar, pinchar, muchos que todavía tuercen la cola, patean, pegar o tironear de partes sensibles, empujar o tirar agua. Bueno, por suerte hoy en día tenemos los 3 reglamentos que señalan, los 3 tienen incluido lo que está prohibido de hacer en el manejo de animales. ¿Qué importancia tiene este mal manejo en las ferias sobre lo que vemos en las canales? Aquí ustedes ven que todos los animales procedentes de feria tenían más contusiones que los animales procedentes directamente de predio, tanto en los novillos como en las vaquillas y en las vacas. Ahora los colegas de la feria siempre me dicen, bueno, eso puede ser que sea mal manejo, pero también hay que recordar que los animales que pasan por feria tienen más manejos, tienen dobles cargas, dobles descargas y dobles transportes. Es inevitable entonces que al pasar por feria tenemos más riesgo de tener contusiones. Las contusiones nos ayudan mucho a ver cómo está el bienestar de los animales que están llegando a las plantas faenadoras. Sin embargo, el sistema que tenemos hoy en día es que nosotros podemos saber aproximadamente cuántas contusiones hay a través de las planillas de los certificadores de la ley de carne. Pero ellos solamente registran las contusiones que llamamos de grado 2, o sea, las que hacen bajar de categoría la canal, pero no las de grado 1, generalmente no las registran. Entonces, cuando nosotros hemos hecho trabajos directamente con observación nuestra, nosotros encontramos que hay entre un 60 y un 90% de contusiones. Esto es bastante y muchas de esas contusiones, por supuesto, son grado 1, o sea, solo afectan el tejido subcutáneo, pero nos están diciendo que el manejo está malo. ¿Qué sería interesante? Y lo que hemos tratado de hacer es describir un poco mejor esas contusiones para que esas contusiones nos puedan decir, uno, dónde, cómo y cuándo ocurrieron. Entonces hay algunos aspectos como por ejemplo la forma de la contusión que nos pueden ayudar. Aquí tenemos contusiones irregulares, circulares, lineales, como línea de tren y puntiforme. Y los animales que vienen de feria tienen más contusiones de estos dos tipos. Estas son de la picana eléctrica y estas son de las picanas con punta, o por lo menos una picana aplicada en forma de punta. Ahora también las contusiones, dependiendo de dónde estén ubicadas, nos pueden dar más datos, si ocurrieron en el campo o ocurrieron en la planta faenadora. Si todas de un mismo lote, ¿no es cierto?, tienen el mismo problema, probablemente venían del predio así. Ahora, si todos los animales de una planta tienen unas contusiones similares, puede ser un problema que haya en la planta. También el color de las contusiones nos puede decir más o menos qué edad tienen, pero lamentablemente en ese sentido, aquí el colega Ronald ha estado haciendo su tesis de magíster y no es tan fácil porque estamos hablando de un periodo en general de alrededor de 24, máximo 48 horas cuando se habla de transporte corto y la diferenciación de color. Incluso se han hecho otros análisis inmunohistoquímicos, no es capaz de decirnos lo que ocurre. Pero lo que sí es interesante y que nos sirve para saber dónde ocurrieron las contusiones es el seguimiento a través de videocámaras en los camiones. Tenemos un conductor que nos ha ayudado mucho, no sé si estará aquí Nelson, ojalá que estuviera. Con él hemos hecho muchos trabajos y en este caso, por ejemplo, lo interesante es que ustedes pueden ir con las 4 cámaras inmediatamente viendo si es un problema, por ejemplo, de una frenada del conductor, si es un camino que está en malas condiciones y qué va pasando con los animales
atrás, de manera que se puede hacer un seguimiento. Usando esta tecnología hemos podido identificar algunos puntos en los cuales hay más problemas. Por ejemplo, la doctora Ana Strappini hizo su tesis de doctorado con los colegas de Wageningen y con nosotros, y aquí ustedes pueden ver, primeramente las contusiones pueden haber ocurrido por 3 interacciones, entre los animales y la infraestructura, entre los animales y otros animales, o entre los humanos y los animales, que serían básicamente las directamente de manejo. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que durante la carga, durante la descarga y en el cajón de noqueo tenemos bastantes problemas que se relacionan con interacciones humano-animal. En cambio, durante el transporte y durante la espera tenemos más problemas relacionados o más posibilidades de que se produzcan contusiones por interacciones entre los animales. Ahora, el otro asunto es cuándo ocurrieron esas contusiones. En este caso que yo les mostraba, la doctora pudo seguir cada animal y ver en qué momento se produjo un evento que probablemente produjo una contusión que vimos posteriormente en la canal. Y ellos pudieron determinar aquí que en realidad la mayoría de las contusiones o muchas de ellas se producen en la última hora antes de la faena. También un gran porcentaje, probablemente aquí debido al transporte y descarga, y algunas que venían probablemente ya del predio, porque en este caso nosotros trabajamos con transportes cortos. Y aquí está también en relación con dónde ocurren las contusiones. Acuérdense que estamos hablando de contusiones de primer grado básicamente, unas pocas de segundo grado, y ven que esta parte también es bien importante, la del cajón de noqueo. Ahí todavía nos quedan varios problemas que resolver. Por ejemplo, en la tesis que les estaba mencionando, que trabajó básicamente la doctora Strappini y Ronald, aquí ustedes pueden ver que una persona caminando sobre el lomo de los animales nos produjo esa contusión. Este es súper corriente en la mayoría de las plantas faenadoras, estas puertas de guillotina en el cajón de noqueo. También nos deja marcas, aquí esta es una marca chiquitita, pero voy a dejar otras bastante más grandes. Y acá podemos pinchar la descarga. Estos son animales que acaban de llegar a la planta. Y ustedes van a ver que al bajarse las vacas aparecen otras vacas por debajo. Entonces venía una alta densidad de carga y aquí abajo tenemos una vaca que espero que pronto se levante. Por suerte se levantó, porque podría haber ocurrido, si el transporte era largo y ocurría esto, la vaca llegaba muerta, ¿no es cierto? Pero en este caso la vaca se pudo parar, pero tenemos las consecuencias que ustedes ven ahí en la canal. Entonces, lo interesante de esto, porque cuando mostramos las contusiones, si se las mostramos a los transportistas, ellos nos dicen, ah, sí, pero eso puede haber ocurrido en el predio. O puede haber, el productor nos dice, bueno, pero puede haber ocurrido en la planta. Entonces, es interesante poder seguirlos y poder detectar dónde están ocurriendo principalmente los problemas. Aparte de seguirlos, porque esa es una cosa más bien de auditoría, yo personalmente pienso que lo mejor es hacer capacitación y mostrar que ojalá no lleguen los animales con esas contusiones, que es lo que hemos estado haciendo. Ahí ustedes ven con los cursos, con los transportistas, los subimos a ellos a los camiones, ¿no es cierto?, para que realmente sientan lo que es ir ahí atrás cuando va un chofer y se pega una buena frenada, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que es? Bueno, también hemos estado tratando de difundir esto y de capacitar a la gente a través de nuestra página web y nuestros distintos manuales. Ahí tenemos una guía interactiva también, en la cual ustedes todos pueden acceder a nuestra página web y ver esta guía interactiva donde ustedes tienen un montón de preguntas que pueden ir presionando y van a obtener algunas respuestas. Lo importante es que esto sea un trabajo entre todos los integrantes de la cadena. Durante el transporte hemos progresado bastante, porque ustedes saben que ya se cerraron varias plantas que estaban bastante alejadas, como el caso de los valledores en Santiago, y eso ha reducido las distancias de transporte, en particular para los bovinos, pero
nos quedan algunos problemas que mencionaba también el doctor Estuardo en la mañana, con los animales que vienen desde Coyhaique y en algunos casos incluso desde Punta Arenas. Aquí estamos hablando de transportes de 2 a 5 días y estos transportes, lo que nosotros tratamos de convencer a la gente es que deberían ser transportes más especializados, con camiones que vayan los animales a menor densidad de carga y que tengan disponibilidad de agua y alimento. Porque la verdad es que las consecuencias, y lo saben los productores que compran ganado, terneros para engordar, ¿no es cierto? Esto significa que un ternero pierde una X cantidad de peso, que es alrededor de un 15%, y ese peso no lo recupera hasta un mes después de que está en el nuevo campo en engorda. Sin hablar de los problemas, ¿no es cierto?, de bienestar animal y que también hay una mortalidad considerable, en particular en el caso de los terneros. El problema que persiste entonces es que todavía tenemos densidades de carga muy altas, ¿ya? Y ahí la doctora me decía, hasta que no encontremos un sistema de pago que no favorezca que las personas echen más animales en el camión, no vamos a progresar mucho. Tanto los animales que llegaban a Santiago el 2005, como los que llegaban a una planta en la 10ª región, es decir, con transporte más corto, más largo, todos venían a 500 kilos por metro cuadrado o más, ¿ya? Esa es la densidad máxima permitida por el reglamento para bovinos, pero todos lo usan como si esa fuera la recomendación. Y la recomendación, por supuesto, es mucho menos, ¿ya? Sin embargo, entonces, insisto que se han hecho mejoras y espero que con las provincias, es decir, con las regiones de Aysén y Magallanes, ¿no es cierto?, durante estos 2 años que tienen ellos de tiempo para ponerse al día con la normativa, realmente lo hagan, porque vamos a tener que seguir transportando los animales igual, pero lo que tenemos que cambiar son las condiciones. En las plantas faenadoras yo diría que han habido mejoras sustanciales en cuanto a la infraestructura y al manejo de descarga. Estas son las típicas descargaderos. Aquí es el tipo de descargadero que fue creado el diseño por la doctora Temple Grandin, ¿no es cierto?, que tiene los escalones de a 10 centímetros, donde ustedes vieron recién bajar las vacas también, y que facilita bastante. Se han hecho mejoras también en cuanto a ir cerrando los descargaderos para que los animales no vean hacia afuera, a ir disminuyendo las sombras y las pendientes, que también estaban en algunos casos exagerados. Donde no hemos hecho mucha mejora todavía, y aquí tenemos un tema pendiente, es con la descarga de animales discapacitados. Pero esto no es un problema de las plantas faenadoras. Este es un problema, en primer lugar, de los productores que todavía estaban cargando animales que no deberían ser cargados. En particular, el problema de algunas lecherías que realmente utilizan las vacas hasta el último, ¿no es cierto?, le sacan el jugo, como se dice, y luego las quieren llevar al matadero para que todavía les den algo de dinero. Y aquí, en realidad, el mensaje es tanto para los colegas que trabajan en estos sistemas de producción, de que esos animales hoy deberían ser sacrificados en predio. Eso lo dice el reglamento, el decreto 29 en este momento, y da una serie de alternativas, de opciones, cómo se pueden sacrificar esos animales. Esos no deberían ser transportados. Ahora, igual va a ocurrir que después de algún transporte prolongado a lo mejor va a llegar un animal caído, discapacitado, como lo vimos en el video de recién, y en esos casos tienen que tener un sistema de descarga para que no sufra el animal y sea sacrificado a la brevedad. Se han hecho muchas mejoras en cuanto a capacitación. El proyecto que les mencionaba del FIA del 2006 al 2010, en ese proyecto hicimos capacitaciones en 13 plantas faenadoras del país, algunas de ovino y otras de bovino, tratando de entonces enseñarles cuáles son los mejores métodos, pero aquí hay un problema importante, que es que esta capacitación debería ser bastante frecuente, porque cuando nosotros llegábamos después de la primera capacitación, a los pocos días el personal trabajaba bien, pero ya pasando un tiempo nos ocurrían 2 cosas. Una, volvían a los errores iniciales, o el personal había sido cambiado y por lo tanto
tienen una alta rotación las plantas faenadoras, ese personal nuevamente no estaba capacitado. Podemos ver en la mayoría de las plantas el manejo también se ha facilitado mucho porque casi todas tienen ahora mangas curvas y ustedes ven ahí cómo se van siguiendo los animales sin necesidad, aquí no hay nadie detrás, que alguien los arree. El problema sí que persiste es cuando estamos ingresando al cajón de noqueo. Y el problema que persiste es el elevado uso de la picana eléctrica. Hay todavía mucho personal que tiende a usar la picana con todos los animales, como porque sí. Y bueno, en muchos casos también hay problemas de diseño del cajón de noqueo, de luminosidad, y que cuesta mucho hacerlos entrar. Y entonces ellos usan en demasía la picana. Solo en el caso de los ovinos también se ha hecho mucho, ya les mencionaba que la mitad de las plantas que nosotros, con las que trabajamos hasta el 2010 eran las plantas de ovino también. También hay plantas excelentes en términos de infraestructura de camiones, muy buena también, ahí estamos al revés, muy buena la infraestructura en la región de Magallanes y en la región de Aysén, pero tenemos algunos problemas de infraestructura en nuestra región, aquí en la zona central y sur. En estos casos, muchos camiones de bovinos son adecuados para el transporte, son readecuados, digamos, no que sean adecuados, son utilizados para el transporte de ovinos, se hacen 2 pisos simplemente colocando madera, ¿no es cierto? Y tenemos los problemas que ustedes ven ahí y que implican, por supuesto, este es un problema de bienestar animal, porque provoca dolor, y también es un problema de calidad de carne, porque tenemos canales en los cuales hay que hacer recortes bastante grandes. En estos casos, las capacitaciones estuvieron enfocadas también en el manejo de los animales en la planta. En el caso de los ovinos, a diferencia de los bovinos, son mejor los elementos de arreo que producen algún ruido, ¿no es cierto? Pero vimos en muchos casos, por ejemplo, que estos cascabeles, en vez de usarlos moviéndolos así para producir un ruido suave, los usaban contra las paredes de metal de la planta y eso sí que produce un estrés bastante grande en los ovinos. Llegando a la planta tenemos esa otra etapa que es la de la espera del ganado. Hoy en día la reglamentación nuestra no señala un tiempo mínimo que deben estar los animales, sino que solamente lo suficiente para que se haga la inspección, por lo menos en bovinos y en ovinos. En cerdos sí hay 2 horas. Bueno, nuestros primeros estudios en realidad tenían que ver con eso porque habíamos visto que habían tiempos de espera de más de un día, 24, 36 horas era el tiempo de espera promedio, el primer estudio que hicimos en el 98 en la planta Lo Valledor. Y esos animales venían además de esta región, o sea, agreguémosle 14 horas en ese tiempo o 20 incluso de transporte, más los tiempos intermedios. Entonces, realmente el tiempo de espera era un problema bastante grave. Y los primeros trabajos entonces fueron especialmente diseñados para ver el efecto del tiempo de transporte y del tiempo de espera en la planta. Y aquí ustedes ven, este es el peso de la canal, según el tiempo de espera en la planta, en animales que venían del mismo predio, el mismo lote de animales, pero unos fueron transportados por 3 horas antes de llegar y otros por 16. ¿Ya? Estos fueron transportados por 3 horas y estos por 16. Lo primero que salta a la vista es que todos los animales que llegaron después de 3 horas de transporte, no importa la espera, tenían un peso de canal superior que los que esperaron más tiempo. Entonces, aquí hay muchos aspectos de pérdida de peso que los productores a veces no consideran con los largos tiempos de transporte. Lo otro que podemos ver es que si trazáramos una línea en general, una regresión, el peso de la canal va disminuyendo si nosotros vamos dejando los animales en espera por más tiempo. Estos eran por 3, 6, 12 y 24 horas de espera. Algunos podrán decir, bueno, aquí hay una recuperación. Y sí, aquí hubo una cierta recuperación, probablemente por rehidratación. Vamos a ver que los animales que vienen de más lejos inmediatamente toman agua cuando llegan. Luego se pueden rehidratar. Esto estaría ocurriendo aproximadamente a las 12 horas. Sin embargo, eso es algo positivo, pero si vemos el pH
Simplemente mientras más tiempo están los animales, más problema de pH elevado vamos a tener. Lo mismo con los animales que vienen de transporte corto, aunque en general el pH va a ser más bajo que aquellos que vienen de transporte largo. Estos estudios, por suerte, ayudaron también a que la reglamentación nacional se fuera disminuyendo los tiempos de espera reglamentarios. Hace algunos años atrás eran 24 horas de espera y después fueron 12 horas, después fueron 6 horas y ahora no tenemos nada. Incluso muchos productores, para disminuir el problema de corte oscuro, mandan sus animales temprano en la mañana y son faenados el mismo día en la mañana. Desde el punto de vista de bienestar, en realidad no hay nada bueno que le pueda ocurrir a los animales durante la espera. La recuperación de las variables fisiológicas es rápida, pero la de las variables sanguíneas demora prácticamente 24 horas, o sea, no tiene sentido esperar. Y por este problema de los largos tiempos de espera que nosotros teníamos y todavía tenemos en algunas plantas, generalmente todavía llegan los animales la tarde anterior para ser faenados al día siguiente, o sea, tenemos 16 horas de espera. Tenemos un alto porcentaje de canales con corte oscuro. Eso nos refleja, ¿no es cierto?, que los animales pasan hambre y están estresados, porque este es un resultado, ¿no es cierto?, básicamente de estrés y de largos tiempos sin comer. Y el problema está centrado en los novillos y novillitos. Aquí tenemos 3 plantas faenadoras que el año 2007 se hizo un estudio y vean ustedes los porcentajes en esas categorías son muy altos, sobre 30% casi. Y si lo vemos en total, en todas las categorías de animales, nosotros tenemos porcentajes de corte oscuro que eran sumamente altos. Y digo eran porque estoy segura si nosotros repetimos este estudio ahora, que me gustaría aprovechar, ¿no es cierto?, que hay varios colegas de las plantas faenadoras que pudiéramos analizar los registros, estoy segura que esto ha disminuido muchísimo. No me digas que no va a funcionar tampoco, porque debería haber funcionado al tiro. Bueno, les quería mostrar lo que hacen los novillos durante esas 12 horas de espera o 14 horas en la planta faenadora. Pero por lo menos, no lo van a ver en el video, pero aquí hay unos registros de estas conductas. Ven que durante el tiempo de espera, que en promedio aquí fue casi 18 horas, estos animales venían con transporte prolongado y se echaron mucho más que los que venían de transporte corto, lo cual es obvio, ¿no es cierto? Vienen más cansados. Y tomaron más agua apenas llegaron, en tanto los de transporte corto prácticamente no toman agua. Pero por otra parte, eso no significa que con los de transporte corto no tengamos problemas en la espera. Igual tenemos problemas porque ellos se dedican, como no están cansados, se dedican a las interacciones. Vean todas estas curvas rojas, son la cantidad de cornadas, por ejemplo, o montas, que ocurren en esos animales que no llegan cansados a la planta. Bueno, en este caso específicamente novillos, probablemente en vacas, tenemos otro estudio, no es tanto, pero igual ocurre. Entonces no hay muchas cosas buenas en cuanto al tiempo de espera. Ahora, yo les he mostrado varios de nuestros estudios en que nosotros usamos la calidad de la carne o las contusiones como un indicador de bienestar animal. Es probable que todavía haya algunas incongruencias en eso, porque cuando nosotros hicimos esos estudios, no todas las plantas medían pH, ni todas las plantas, ¿no es cierto?, tenían un buen registro de contusiones. ¿Por qué digo esto? Porque también el pH en algunas plantas lo miden a las 24, a las 48, o cuando sea, cuando pueden o cuando van a cuartear. Y tampoco registran, como les decía, las contusiones grado 1. Entonces no se puede seguir muy bien el bienestar animal. Por eso sería ideal si nosotros podemos seguir de mejor forma, tener mejores registros en cuanto al pH y a las contusiones. No solo lo que nos pide la certificación, que es la profundidad de la lesión, sino que más antecedentes de estas lesiones. Pero un aspecto positivo, creo yo, es que tanto en los estudios en bovinos como en ovinos hemos encontrado una asociación directa entre contusiones, presencia de contusiones y pH elevado. Eso, digamos, no es muy bueno por un lado, pero es bueno para nosotros porque mejorando uno de ellos, también vamos a estar simultáneamente mejorando ambos.
mejorando bienestar animal, por supuesto. En el caso de los ovinos también hemos hecho estudios similares, no les voy a mostrar los detalles, pero sobre todo interesa que ustedes vean las pérdidas de peso vivo por transporte prolongado. Estos son los animales que vienen de Coyhaique, 48 horas, tenemos hasta 14% de pérdida de peso vivo, pero tenemos pérdidas de peso de canal caliente por cordero de hasta 1 kilo. Eso es mucho. Contusiones también, dependiendo de si vienen con transporte corto o largo, hay una asociación a mayor tiempo de transporte, tenemos más contusiones, eso ya lo hemos visto en varios trabajos, y bueno, por supuesto el glucógeno muscular, que es el que nos da la pauta para que después baje el pH, hemos encontrado en muchísimos casos cuando el transporte es prolongado valores de 0, o sea, ya no les queda nada. En los corderos, acordémonos que la situación es incluso peor que en los bovinos, porque los corderos son más jóvenes en relación a los bovinos cuando se faenan, están además generalmente recién destetados y se van a la planta faenadora, lo cual difiere del caso de los bovinos y agrega un estrés adicional. Y en los ovinos, nosotros hemos hecho los únicos pocos estudios que hay con pH. Nosotros hemos tenido que tomar el pH porque no se toma de rutina en las plantas faenadoras y también hay relación, ¿no es cierto?, mientras más tiempo de ayuno en particular o tiempos de transporte muy prolongado, tenemos más riesgos de tener pH elevado y evidentemente más riesgo de estar afectando negativamente el bienestar animal. Llegamos a la etapa de la insensibilización. Uno de los primeros estudios que hicimos fue justamente una de las primeras veces que vino la doctora Grandín para ayudarnos a ordenar esto. En el año 2000, fíjense que solamente, esto fue en una planta, pero era una situación que reflejaba el del resto de las plantas también, solamente un 73% de los animales caía al primer tiro, que es un indicador que se requiere. Después que hicimos algunos cambios en infraestructura, que era básicamente, en ese tiempo, ustedes ven aquí, por ejemplo, este bovino no tiene un sistema de sujeción. Cambiamos a colocar un sistema de sujeción y a tener una pistola de proyectil retenido nueva y además con, lo más importante, ¿no es cierto?, para que tenga fuerza, el compresor exclusivo para la pistola. Y con eso ya se mejoró a un casi 90%, pero ustedes escucharon que para estar aceptable hay que estar en un 95% de animales que caen al primer tiro. Después de los cambios en infraestructura, capacitamos al personal, porque la verdad es que hasta esa fecha nadie se preocupaba mucho de si el animal estaba realmente inconsciente. Solamente al operario le interesaba que el animal cayera para que él pudiera manipularlo, pero nadie estaba pensando todavía en si estaba consciente, si le dolía o no, si estaba sufriendo o no. Entonces, bueno, con esas dos cosas se pudo llegar a la meta. Este es un ejemplo, una cosa experimental. Posteriormente, esto se hizo en esas 13 plantas que yo les mencionaba a través del proyecto FIA y por lo menos pudimos ver, ¿no es cierto?, que con la capacitación pueden ver dos cosas aquí. En primer lugar, el año 2006 había relativamente menos, o sea, bastante menos animales con reflejos que indicaban que estaban conscientes y pudimos bajar, no tampoco a lo esperado, que es 0,2, no estamos tampoco. También la doctora mostraba, ¿no es cierto?, que todavía en Estados Unidos hay muchas plantas que no cumplen con el 95%. Entonces, yo lo que quiero es que no veamos que no estamos cumpliendo, no, veamos cuánto mejoramos, porque mientras más seguimos midiendo y preocupándonos, más pronto vamos a llegar a ese número mágico de 0,2% o un animal de 500 que quede consciente. También el otro punto que no había mucha conciencia antes del 2006 era que hay que tener un tiempo mínimo, dejar pasar el mínimo de tiempo entre que el animal se noquea y es desangrado, para evitar la posibilidad de la recuperación. Sobre todo que en ese tiempo se estaba utilizando la pistola de proyectil retenido no penetrante, la cual hoy en día está prohibida para cualquier animal mayor de 10 kilos, por lo tanto en bovinos no se debería utilizar, a pesar de que tengo entendido que todavía en Estados Unidos están pidiendo para que podamos exportar hacia allá, pero Europa no la acepta.
Y en el caso de la pistola no penetrante, los animales deberían sangrarse antes de 30 segundos. Ninguna planta logra sangrar bovinos antes de 30 segundos, ya que los tecles son bastante lentos y hasta que se levanta el animal pasan siempre más de 30 segundos. Sí, hicimos bastante mejora para el caso de la pistola penetrante, que tenemos hasta 1 minuto. Se mejoró desde que se sangraban solo 30% de los animales dentro de lo requerido. Ahora estábamos, no ahora, hace ya 4 años estábamos en 66%. Subimos y mejoramos bastante. Entonces eso es otro progreso. Pero el mayor progreso yo creo que es que estamos mucho más conscientes de estas cosas, tanto los profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero que hacen la inspección, como los gerentes de las plantas faenadoras. Los cajones de noqueo de hoy en día son con bastantes distintos sistemas de sujeción. Ahora nos estamos yendo al otro lado. Antes no teníamos sistemas de sujeción, ahora tenemos algunos que son demasiado restrictivos y los animales sufren por el apretón, ¿no es cierto? Hay muchos mugidos, muchos animales estresados dentro del cajón de noqueo. Eso va a haber que irlo arreglando. En el caso de las plantas de ovinos, también aquí trabajamos con 6 plantas de ovino. Habían plantas que están muy bien, 0 animales con reflejos posterior a la aplicación de la insensibilización y otras plantas pésimas, como esta. En todas ellas hicimos capacitación y esperamos que hoy en día ya muchas de ellas hayan progresado. Los principales problemas son, por ejemplo, el uso de estos cajones de noqueo en los cuales el animal tiene mucha movilidad y no es posible aplicar correctamente el sistema de insensibilización de 3 electrodos. Y el otro problema, que la persona que está aplicándolo no sabe dónde tiene que aplicarlo. Por ejemplo, en este caso está aplicando los electrodos en el cuello en vez de en el lugar correspondiente en la cabeza, ya que la corriente tiene que atravesar el cerebro. Estos son los sistemas de sujeción recomendados para el uso de la insensibilización eléctrica en ovinos. Y esos son los lugares correctos donde deben ubicarse los electrodos entre el ojo y la oreja, para el caso de la parte de la cabeza de 2 electrodos, en el de 3 electrodos es lo mismo en cuanto a la cabeza y el tercero ubicado sobre el corazón, en el lomo, para producir paro cardíaco además. Desde el punto de vista de bienestar animal, este sistema es mejor porque se evita la posibilidad de recuperación del animal. Un par de cosas en relación a lo que se ha hecho en bovinos lecheros, ¿no es cierto? En bovinos lecheros tenemos pérdidas productivas bastante importantes por descuidar bienestar animal. Menor producción de leche, vacas con menor lívido que no ciclan, mayores gastos veterinarios, más mano de obra, cuando tenemos problemas como, ¿no es cierto?, vacas en condición corporal muy baja, muchas cojeras, muchas mastitis. Un trabajo realizado también acá en Chile, ¿no es cierto?, por el doctor Borker, que está por aquí, con el doctor Tadich y algunos colegas extranjeros, el doctor Monti también de acá, mostraron cómo baja la producción de una vaca mucho tiempo antes ya de que el productor o quien está observando las vacas se dé cuenta que la vaca está coja, ¿ya? Porque la cojera comienza bastante antes, pero es muy, muy leve y los operarios generalmente no se dan cuenta. Aquí hay distintos tipos, cojera por distintas causas, en este caso es a la doble suela. Miremos solo uno para mostrarles que, por ejemplo, aquí esta vaca se le hizo tratamiento. Y fíjense que esa vaca ya hacía 3 meses antes que había bajado la producción porque ya le dolía la pata. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿No es cierto? Cuando hay estas enfermedades dolorosas, y esto en particular para todos nosotros los médicos veterinarios, hay que tratarlas lo más temprano posible. Todos están ganando con eso, no pensar que no, todavía no está muy coja, no la tratemos todavía. Porque ganamos tanto en términos de bienestar animal como en recuperación de la producción.
Complementando lo que presentaba Sebastián Ganderach en la mañana, también quiero mostrarles que la Colún se ha estado preocupando mucho del tema de bienestar animal, y este es un póster que creo que todavía ni ha salido, pero ellos están preparando, en el cual participó la colega Grisel Navarro, también de mi grupo, y esto lo van a entregar entonces a las lecherías de manera de ir capacitando o por lo menos ir difundiendo algunas recomendaciones prácticas para cuidar los animales y la producción lechera. Entonces, esto creo yo que es muy positivo. Lo último, o penúltimo, pero me quedan 3 diapositivas nada más, en los salmones, en los peces, ya se mencionaba en la mañana el doctor Estuardo que también hay ya estándares. Nosotros hicimos el 2006 al 2010 aproximadamente también una tesis doctoral de la doctora Cristina Gatica y muestreamos los salmones, fuimos sacrificando 10 salmones en las jaulas de la granja, después de la carga en el wellboat, al finalizar el transporte, después de la descarga, después de un descanso y ayuno, los peces también son sometidos a estos mismos procedimientos, y en la planta procesadora luego del bombeo, como es lo que ustedes ven aquí. Y vimos también los efectos en la calidad del producto. ¿Cuáles fueron los resultados? En primer lugar, de acuerdo a los indicadores de variables sanguíneas, indicadores de estrés, la etapa más estresante para los peces fue el bombeo por estos salmoductos. Estos salmoductos que tienen a veces varios cientos de metros y que la recomendación es que sean bastante más cortos. Por otra parte, en términos de calidad de carne, también el pH inicial de la carne de los salmones fue decreciendo a medida que se sometían a más manejos. Solo con el reposo y el ayuno hubo una ligera recuperación. El desarrollo del rigor mortis fue más rápido a medida que se sometían a más manejo y ustedes dirán, bueno, ¿qué importa eso? Importa harto porque cuando el rigor mortis se presenta muy rápido, no se puede filetear bien el salmón y entonces se produce también parte del gapping, no está mostrado aquí, cuando se separan, ¿no es cierto?, las fibras musculares, y esta bajada rápida del pH implica una disminución del color que debería tener el salmón, tiene un color más claro, un poco parecido a lo que pasa en cerdos con el PSE, un color más claro y pierde más peso. Finalmente, para tocar un poquitito el tema de los animales de trabajo, se han hecho bastantes trabajos también aquí en Chile en los caballos carretoneros y también se ha visto que hay bastantes lesiones por los aperos inadecuados y por la pobre condición corporal de algunos de estos animales que trabajan y también problemas con claudicaciones. ¿Cuál es la idea aquí? La idea no es decir no hay que usar animales de tiro, no, digamos no a los caballos carretoneros, porque también aquí hay incorporado un montón de gente, personas generalmente de nivel de ingresos bajo, que trabajan con esos animales. Lo que tenemos que hacer es ayudarlos, no quitarles el trabajo. Aquí también se muestran algunos indicadores como en cuanto a las variables sanguíneas, ¿no es cierto? Con la creatinquinasa, por ejemplo, los malos están sobre el límite y lo que debería estar bien, ¿no es cierto?, para que haya un buen nivel de selenio, estos están bajo el límite. ¿Qué se trata aquí nuevamente entonces? De tratar de hacer las cosas mejor, no decir no lo hagamos. Finalmente, entonces, en resumen, yo quisiera mencionar algunos aspectos. Lo primero es que el bienestar animal se puede medir, si bien en muchos pueden pensar que es subjetivo, nosotros podemos hacer muchas mediciones objetivas y si las vamos haciendo a través del tiempo, eso nos sirve para ver si estamos mejorando o empeorando. En general, lo que hemos percibido es que hay cada vez más preocupación por el bienestar animal en los predios. ¿No es cierto? A nosotros nos han solicitado ya muchas capacitaciones antes de que salieran los decretos, que ahora ya pasa a ser obligatoria la capacitación. Se ha mejorado infraestructura, ¿no es cierto? Y hay también mayor preocupación por realizar los manejos con menor dolor, los manejos que consideramos que son necesarios, como por ejemplo las castraciones, o de no realizar manejos que son dolorosos y que son innecesarios, como el corte de cola.
Hay muchos avances para mejorar bienestar durante el transporte, ¿ya? Se han acortado los tiempos de transporte y hay preocupación por las condiciones, un poco las densidades de carga o por lo menos diferenciar en las distintas categorías. Nos quedan esos tramos largos en los cuales tenemos que todavía intervenir. También hay mayor preocupación en las ferias, ¿no es cierto?, por capacitar el personal, y esa mayor preocupación ahora se va a transformar en una obligación, o sea, ya se transformó. Hay mejoras importantes en infraestructura en las plantas faenadoras y mayor conciencia por mantener las condiciones de bienestar durante la espera y en particular en el proceso de noqueo. Se están implementando cada vez más sistemas de aseguramiento de calidad desde el predio hasta el producto, los que están incorporando ya el tema de bienestar animal. Y, aunque yo no soy nada de fanática de la reglamentación, porque para tener las reglamentaciones pues hay que tener fiscalizadores y hay que tener bastante dinero nuevamente, mi idea es que ojalá la gente aprenda por las capacitaciones y porque sepa que lo que están haciendo está bien o está mal. Pero la reglamentación actual respalda todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, yo realmente pienso que el bienestar animal no es un tema circunstancial, menos una moda, como algunos preguntan, es un tema ético, pero también económico, que nos tiene que interesar a todos. Y lo último, yo creo que preocuparnos de bienestar animal, además de todo esto, siempre nos va a hacer ser mejores personas y tener una mejor relación con los animales y con el resto de los seres humanos. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de la doctora Carmen Gallo y a continuación los invitamos a un coffee break con algunos minutos de descanso para terminar con la última charla de esta tarde.